Hola a todos, bienvenidos a esta serie sobre los arcanos mayores desde una mirada numerológica by Mirasoles Tarot. En esta ocasión les voy a estar hablando del arcano número 4, el emperador, que viene a enseñarnos la fuerza de construir una vida pero con raíces. En este video vamos a estar viendo qué número representa este arcano, cómo expresa el emperador la energía de este número, cuál es la enseñanza evolutiva que trae este arcano, cuál es su significado en luz, en sombra, cómo aparece esta energía en la vida cotidiana y por último, cuál es su mensaje. Después de la creatividad, la expansión y la expresión que encontrábamos en la emperatriz, el arcano número 3, va a llegar un momento en el que toda esa energía necesita tomar forma. Las ideas, los sueños y el potencial ya no alcanzan por sí solos y es por eso que es necesario organizarlo, darle dirección y sostenerlo en el tiempo. Y es acá donde aparece la carta del emperador, el cual dentro del viaje de los arcanos mayores es una carta que nos va a traer un cambio que es muy importante, porque con él vamos a dejar atrás una etapa de exploración y vamos a comenzar a preguntarnos cómo podemos sostener todas esas cosas que queremos crear. El emperador viene representado por el número 4 y en numerología este número 4 nos habla de estabilidad, de orden y de una construcción consciente. Es el número que viene a transformar las posibilidades en una realidad, porque todas esas cosas que queremos sostener sí o sí necesitan una base. Ya no basta con tener talento, con estar inspirados o con tener buenas intenciones. También hace falta constancia, disciplina y compromiso. Y este número nos viene a enseñar también que la libertad necesita estructura indefectiblemente. En muchas ocasiones podemos pensar que el orden viene a generar límites, pero resulta todo lo contrario, porque cuando organizamos nuestro tiempo, administramos bien nuestros recursos y desarrollamos hábitos saludables, de repente vamos a tener mucha más energía para poder dedicarnos a eso que realmente nos importa, porque la estructura no existe para encerrarnos, sino para sostener eso que valoramos. Por eso el 4 también puede estar asociado con virtudes como la responsabilidad, la perseverancia y la confianza. Y nos recuerda que los grandes logros no suelen construirse de un día para el otro, sino a través de pequeñas acciones que hacemos cotidianamente y que repetimos con paciencia y compromiso. El 4 también nos viene a enseñar una diferencia que es fundamental. No es lo mismo controlar que sostener. Acá el control nace desde el temor y el sostener es algo que nace desde la responsabilidad. Las personas que desarrollan esta energía no necesitan dominar a los demás, sino que se hacen cargo de eso que depende meramente de ellos. Dentro del recorrido de los arcanos mayores, el 4 viene a representar la evolución natural del 3. Si la emperatriz nos hablaba de creación, el emperador lo que viene a hablarnos es de construcción. Si el 3 era alguien que nos invitaba a explorar todas las posibilidades que se nos presentaban, el 4 viene a darle forma y estabilidad. Y con él, la creatividad inspira el camino, pero la estructura es el que permite recorrerlo. Ahora vamos a ver cómo este emperador expresa el número 4. El emperador, en este caso, encarna esta energía a través de responsabilidad y de la capacidad de construir una vida con cimientos firmes. Su enseñanza va a comenzar cuando comprendemos que crecer implica asumir todas las consecuencias de nuestras decisiones. Ya no alcanza con tener ideas, sino que es momento de actuar con coherencia y con compromiso. Y este es un arcano que representa el instante en el cual dejamos de esperar que otros organicen nuestra vida y comenzamos a convertirnos en nuestros propios sostén. Por eso, este arcano está relacionado directamente con el arquetipo del padre, pero en este caso entendido como una función interna y no únicamente como una figura masculina. Este arcano va a representar la parte de nosotros que nos protege, que nos orienta, que establece límites saludables y quien piensa en las consecuencias antes de actuar, porque todos necesitamos desarrollar este padre interior, porque es quien nos va a ayudar a decir no cuando de repente hay algo que no nos hace bien y también nos va a ayudar a sostener nuestros compromisos y a construir una vida que sea estable. El emperador
también viene a recordarnos que el verdadero liderazgo comienza por uno mismo. Antes de dirigir de repente un proyecto o cuidar de otros, o de repente asumir grandes responsabilidades, necesitamos aprender a gobernar nuestro propio mundo interno. Y esto es lo que viene a hacer este emperador en nuestra vida, porque su propósito no es ejercer poder sobre los demás, sino desarrollar madurez. Una madurez que nos puede permitir dejar de buscar culpables afuera y asumir nuestras decisiones y construir una identidad basada en valores y coherencia. La gran enseñanza que trae este arcano es que la estabilidad no aparece por casualidad, sino que es algo que se construye, es decisión tras decisión en la vida cotidiana, son los hábitos que nosotros generamos y quizás también esta sea la lección más importante del número 4, porque la verdadera autoridad no consiste en controlar la vida, sino en desarrollar la fortaleza interior para poder responder con responsabilidad a lo que la vida nos presenta. Ahora vamos a ver cuál es la enseñanza evolutiva de este arcano, porque hasta ahora el viaje de los arcanos mayores nos ha mostrado la importancia de descubrir quiénes somos, de desarrollar nuestro talento y permitir que la vida se expresa a través de nosotros. Sin embargo, llega un momento en el que ese crecimiento necesita una nueva cualidad. Y en este caso es la capacidad de sostener lo que hemos creado. Ese es el gran aprendizaje que nos trae este emperador, porque este arcano nos recuerda que crecer no significa únicamente acumular experiencias o sostener grandes sueños. Él viene a enseñarnos que crecer también implica asumir responsabilidades, tomar decisiones conscientes y hacernos cargo de la dirección que queremos darle a nuestra vida, porque hay una gran diferencia entre imaginar una realidad y construirla. Imaginar nos habla de despertar posibilidades. En cambio, construir es algo que exige compromisos y por eso, cuando la energía de este emperador aparece en nuestro camino, es una invitación abierta a dejar de preguntarnos únicamente qué es lo que queremos lograr y empezamos a preguntarnos cómo es que vamos a hacer eso posible. Esta es una etapa del desarrollo humano en la que dejamos de depender completamente del entorno para comenzar a convertirnos en nuestro propio sostén. Con este emperador vamos a aprender a organizarnos, a establecer prioridades, a poner límites, a comprender que cada decisión tiene indefectiblemente una consecuencia. En este proceso también vamos a descubrir que la responsabilidad no es un castigo ni una obligación pesada, sino que es la capacidad de responder conscientemente por nuestra vida. El emperador acá nos enseña que la libertad y la responsabilidad no son opuestos, sino que de hecho una necesita de la otra. Cuando más responsables somos de nuestras decisiones, mayor libertad vamos a poder tener para construir la vida que deseamos. Porque acá la transformación que propone este arcano consiste en pasar de reaccionar frente a las circunstancias a convertirnos en un protagonista de nuestro propio camino. Porque la estabilidad con este arcano no es algo que aparezca por casualidad, porque acá la estabilidad con este arcano no es algo que aparece por casualidad, sino que es algo que se construye y esa construcción es algo que va a comenzar con pequeñas acciones que repetimos día a día. Veamos ahora cuál es su significado en luz y en sombra. Este emperador en luz, que es cuando la energía del emperador se encuentra en equilibrio, es algo que nos transmite una profunda sensación de estabilidad. No porque tenga de repente todas las respuestas, sino porque este emperador ha comprendido o ha aprendido en realidad a confiar en su capacidad para afrontar los desafíos que la vida le ha ido presentando. Es una persona que inspira seguridad, que cumple esas cosas que promete y es alguien también que actúa con coherencia. Sabe organizar sus recursos y entiende que el verdadero crecimiento requiere tiempo, paciencia y constancia. Su fortaleza no nace de controlar a los demás, sino de gobernarse a sí mismo. Es alguien que puede tomar decisiones difíciles cuando es necesario, es alguien que establece límites que son saludables y que sabe asumir responsabilidades sin buscar culpables afuera. También es alguien que comprende que liderar no significa imponer, sino que significa orientar, sostener y por sobre todas las cosas
dar el ejemplo. Quien desarrolla esta energía entiende que la autoridad más valiosa es aquella que se gana mediante la coherencia entre lo que piensa, entre lo que dice y entre lo que hace. En este caso, algo que sería muy representativo de este arcano es que la verdadera fortaleza nace cuando es capaz de sostener con responsabilidad aquellas cosas que ha decidido construir. Ahora veamos cómo sería este emperador en sombra. Cuando la energía se encuentra desequilibrada, como toda energía, en este caso el 4, por más que nos habla de estabilidad, de repente puede perder esta estabilidad o este equilibrio. Y esto, cuando sucede, el orden puede transformarse de repente en rigidez. La disciplina en exceso se convierte de repente en inflexibilidad y la necesidad de seguridad puede derivar en una necesidad constante de controlar todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, es acá cuando aparece una dificultad para confiar, para delegar, para aceptar que existen otras formas diferentes de hacer las cosas. En esta ocasión estamos hablando de personas que intentan sostener todo por sí mismas porque creen que si pierden el control también van a perder la estabilidad. Pero acá, cuando el emperador está en sombra, no siempre se puede manifestar desde los excesos. En ocasiones puede aparecer justamente lo contrario. Acá la persona puede evitar tomar decisiones, postergar responsabilidades o esperar de repente que otros construyan la vida que esta misma persona debería comenzar a construir por sí misma. Aunque parezcan actitudes que son opuestas, ambas tienen el mismo origen. Nacen del miedo de repente a equivocarse, temor a perder el control, miedo a no sentirse suficientemente capaz. El aprendizaje en este caso consiste en comprender que la estabilidad no depende de controlar todo lo que sucede fuera de nosotros, sino que depende de fortalecer eso que sucede dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo es que aparece esta energía en la vida cotidiana? Si hablamos de vínculos, el emperador nos habla de compromiso, de confianza. Es esa energía de quien está presente, que cumple su palabra, que ofrece seguridad emocional sin necesidad de dominar al otro. Por ejemplo, cuando hablamos de una pareja, en este caso es una pareja que conversa antes de tomar decisiones importantes, o cuando de repente un amigo permanece a nuestro lado incluso en esos momentos que son difíciles. Estamos observando esta energía en acción. Ahora, sin embargo, cuando pierde su equilibrio puede aparecer la necesidad de tener siempre la razón, de querer decidir por los demás o confundir el cuidado con control. Ahora, el verdadero desafío consiste en comprender que la relación sana necesita límites, pero también espacio para que cada persona pueda crecer. En el ámbito laboral, nos está hablando de alguien que representa la capacidad de organizar, de planificar, de sostener proyectos a largo plazo. Nos recuerda que los resultados importantes rara vez aparecen de inmediato, sino que son consecuencias de la constancia, del compromiso, del trabajo que se realiza día a día. Esta energía aparece en esas personas que administran bien su tiempo, que cumplen sus responsabilidades y entienden que cada pequeño avance forma parte de una construcción mucho mayor. El 4 también nos enseña que descansar forma parte de construir una vida estable. En el desarrollo personal, quizás acá es donde el mensaje del emperador cobra mayor profundidad, porque todos tenemos sueños, porque todos desarrollamos la disciplina necesaria para convertirlos en realidad. Y este arcano es alguien que nos invita a preguntarnos qué hábitos estamos construyendo, qué decisiones son las que repetimos día a día y qué bases estamos dejando para nuestro futuro. La evolución personal acá no ocurre únicamente cuando comprendemos algo nuevo, sino que ocurre cuando comenzamos a vivir de acuerdo con eso que hemos comprendido. Porque con este emperador, cada hábito consciente fortalece nuestro propio emperador interno. Ahora, el mensaje que nos trae este arcano es simplemente recordarnos que la vida que deseamos no se construye solo en un día, sino que se construye con decisión tras decisión, con esos hábitos, con los compromisos que asumimos, y viene a enseñarnos que la verdadera autoridad nace cuando dejamos de esperar
que alguien venga a ordenar nuestra vida y asumimos esa responsabilidad por nosotros mismos, porque nadie puede caminar nuestro camino, porque nadie puede tomar nuestras decisiones y nadie puede construir los cimientos sobre los que queremos vivir. Y quizás esa es la gran enseñanza de este número 4, que la estabilidad justamente no es algo que vamos a encontrar, es algo que vamos a construir. Porque este número 4 es un número que evoluciona de una emperatriz donde nosotros estábamos descubriendo una capacidad para crear y para expresar la vida. Cuando este emperador aparece, nos viene a decir que hay que aprender a dar estructura, hay que aprender a dar estabilidad a todo eso que hemos creado. El paso del 3 al 4 es algo que ocurre de manera natural. Después del descubrimiento de nuestro potencial creativo, necesitamos aprender a sostener ese potencial, porque esta emperatriz es alguien que nos vino a enseñar que la vida quiere expandirse, pero este emperador viene a enseñarnos que esa expansión necesita una base firme para poder permanecer. Sin creatividad, la estructura de repente pierde sentido. Ahora, sin estructura, la creatividad va a terminar dispersándose y juntos van a representar el equilibrio entre crear y construir. Durante esta semana te invito a observar cómo la energía del emperador se está manifestando en tu vida y para esto te dejo algunas preguntas. Es importante que te preguntes qué área de tu vida necesita mayor estabilidad, que te preguntes también si estás construyendo hábitos que te acercan a tus objetivos, que te preguntes si tus límites nacen desde el respeto o desde el temor, qué responsabilidades estás postergando y cuál puede ser el primer paso hoy en día para fortalecer tus propios cimientos. Recuerda que los grandes cambios casi siempre comienzan con pequeñas acciones que se van a sostener en el tiempo, porque al final una vida sólida no se va a construir en un solo momento, sino que es algo que se construye día a día con las decisiones que elegimos repetir. Hasta la próxima.